Desde la pandemia de 2019 todos estamos relacionados con el término pandemia, epidemia, etc. Pero, ¿tú sabes a lo largo de la historia cuáles han sido las pandemias más agresivas contra la humanidad? Y bueno, en quinto lugar, de forma cronológica, tenemos la plaga de Justiniano en los años 541 y 542 después de Cristo. Esta epidemia se cobró aproximadamente de 25 a 50 millones de personas. En el siglo VI se llevó aproximadamente el 26% de la población. Para que dimensiones este dato, pensemos que China y la India, que son los países más poblados del mundo actualmente, suponen el 18% de la población mundial total. Entonces prácticamente arrasaron con toda la población de uno de estos países y todavía un poquito más. El origen de esta enfermedad o de esta epidemia realmente se desconoce, pero se atribuye a la bacteria Yersinia pestis, temida en el antiguo mundo. Entonces, en este tiempo el Imperio Bizantino tenía un control comercial y las ratas, como ya se sabe, viajaban de un lado a otro en todas las rutas comerciales. De esta forma, pues la mortalidad y la diseminación de la bacteria pues fue mucho mayor, principalmente en los puertos del Mediterráneo. La epidemia afectó diferentes regiones a lo largo de 200 años. Es decir, imaginemos que el COVID empezó en el 2020 y en el 2200 termina la pesadilla de estar viviendo con el virus. Se nombra a esta epidemia de esta manera ya que inició con el reinado del emperador Justiniano, residente de Constantinopla, quien fue víctima de la enfermedad, sin embargo, no falleció por la misma. En cuarto lugar tenemos la epidemia de la peste negra, de la cual pues prácticamente es una leyenda común, de 1347 a 1351, que se cobró aproximadamente 200 millones de vidas. Hasta ahora se ha considerado la epidemia más devastadora de la historia. Durante el siglo XIV afectó al 50% de la población de Europa y Asia. Actualmente se sabe que esta pandemia inició en Asia y de misma forma que la pandemia anterior se diseminó por los canales comerciales. Tuvo su auge en los años 1347 y 1353, y aunque durante muchos años se asoció a las ratas y a pequeños mamíferos como ardillas, mapaches, entre otros, ya sabemos actualmente que son parásitos obligados, es decir, requieren de un hospedero, y estos principales hospederos son las pulgas. Actualmente, la bacteria Yersinia pestis no es una bacteria que genere una amenaza real gracias a la administración de diversos antibióticos. Sin embargo, se ha descubierto en Madagascar y en el Tíbet varias cepas que ya son resistentes a diversos antibióticos, lo cual sí genera una preocupación real, ya que en caso de que Yersinia pestis sea resistente a todos los antibióticos que actualmente tenemos disponibles, podría generar una epidemia de las dimensiones que anteriormente ya habíamos hablado. En 1520 apareció un nuevo virus, que produce la enfermedad de la viruela, provocando la muerte de 56 millones de personas. Durante el siglo XVIII en Europa cobraba la vida hasta de 400.000 personas y un tercio de los sobrevivientes tuvieron diversas secuelas, entre ellas deformidades y ceguera. Durante el siglo XX la viruela siguió cobrando demasiadas vidas. Como ya sabemos, esta enfermedad se erradicó por el invento o el desarrollo más bien de la vacunación, aunque actualmente se conservan cepas biogénicas en Rusia y en Estados Unidos. En México y en América Latina el virus llegó en 1520, produciendo la mortalidad de más de 2 millones de personas. 400 años después se llevaba a cabo el primer conflicto bélico a nivel internacional de la nueva era del ser humano. Y en medio de este caos brotaba una nueva enfermedad, la gripe española, que cobró aproximadamente de 40 a 50 millones de muertes. Se presume que este virus tuvo primer brote en Estados Unidos. Sin embargo, en medio de la crisis bélica y los conflictos políticos, ningún país se animaba a anunciar que sus tropas estaban siendo arrasadas por una enfermedad que todos desconocían. Sin embargo, España, al ser un país neutro, fue el primero en hacer los reportajes de la nueva enfermedad.
Naturalmente se desconoce la cifra exacta de la cantidad de personas afectadas por esta enfermedad e incluso la aglomeración de personas pues facilitaron muchísimo la propagación del virus. Y en último lugar, 40 años después de la pandemia pasada, tenemos una pandemia que todavía está vigente, que es del virus de inmunodeficiencia humana VIH. En todo este tiempo se ha cobrado alrededor de 25 a 35 millones de vidas. Apareció en 1976 y aunque actualmente las personas que tienen esta condición adquirida gozan sin ningún problema de salud y de calidad de vida, esto es únicamente en el occidente. Realmente en África o en países en vías de desarrollo sigue siendo un problema de salud pública. En este momento que estamos viendo este video, en África hay de 31 a 35 millones de personas viviendo con el virus y la mayoría de ellos tarde o temprano desarrollará el síndrome, ya que estos países no cuentan con la infraestructura ni con los fármacos necesarios para que las personas portadoras puedan tener un buen nivel de vida.